casi toda mi vida profesional. Yo mismo estuve planificando de esa forma, pues era lo único que había y era lo que casi todos los entrenadores, independientemente del deporte, conocían. Lo que sucedió en los últimos 30 años, que la irrupción del deporte profesional lo cambió todo y aquello que creíamos que era lo correcto ya no lo es. Pues surgió una necesidad y al surgir esa necesidad, claro está, se buscaron otras alternativas que dio al traste, lamentablemente, con encontrar una serie de falacias en aquello que conocíamos y que dábamos por hecho, que era lo mejor. ¿Podríamos decir que lo que hacía estaba mal? No, no estaba mal, pero sí estaba mal. ¿Y cómo es posible esta incongruencia? Bueno, es fácil, porque las cosas son lo que son hasta que un día dejan de ser. Pero vayamos al tema donde los protagonistas van a ser la planificación tradicional versus los planes compactados. Comencemos con un poco de historia sobre la planificación moderna. Esta comenzó a mediados del siglo pasado, por los años 40, con el señor Matveev, que fue un genio, que le dio forma a todo aquello que conocíamos y que, si lo analizamos cómo lo hizo, debió haber sido un verdadero dolor de cabeza poder hilvanar todo de una forma tan coherente como nosotros lo aprendimos. Lo que pasó es que el deporte cambia específicamente en unos 30 años. A finales del siglo pasado comienza todo a cambiar. Y al producirse ese cambio, pues entonces este tipo de planificación que vamos a ver más adelante, no era posible adaptarla. Esa era la necesidad para los entrenadores que trabajan en el profesionalismo. Pero ya esto ya se venía desdibujando. ¿Por qué? Porque lo que pasaba era que cuando el señor Matveev desarrolló toda esta teoría del entrenamiento deportivo, se competía una o dos veces al año. Por lo tanto, se hacía evidente que había que hacer toda una planificación y no llegar día a día y estar perdidos en cuanto a lo que había que hacer y cómo había que hacer. Y entonces él le dio forma a toda esta teoría sobre la base de un postulado, sobre la base de un postulado, y que tenía como centro la forma deportiva. Esta forma deportiva, independientemente de cómo la analicemos o quién la analiza, quién la pone en él, tiene dos palabras fundamentales. Una de ellas es óptimo, que dice que es el estado óptimo y que dice que se va a manifestar a través del entrenamiento en los resultados que se van a obtener. La palabra óptimo, lo que en sí me está infiriendo es que es lo mejor, que después de eso no hay nada que pueda ser mejor. Y esto fue muy inteligente, poner esta palabra, que era lo óptimo que se podía alcanzar. Pero debemos entender que se deriva también de ese concepto, para ponerlo más sólido, que esta forma deportiva se va a adquirir mediante el proceso de entrenamiento. O sea, se va a adquirir mediante el proceso de entrenamiento. Esa forma que me va a llevar a mí a jugar mejor, a desempeñarme mejor en el área competitiva. Y de todas las partes que van a estar relacionadas con la forma deportiva. ¿Y qué nos dice la forma deportiva entonces? Para poder desarrollarlo todo, me dice que esa forma deportiva tiene tres fases y que esas fases son la de desarrollo de la forma deportiva, la de obtención de la forma deportiva y de la pérdida. Ojo con esto, porque fue también muy inteligente, porque él desarrolla entonces el plan lo divide en fases también, preparatorio, competitivo y tránsito. Y por lo tanto hace coincidir cada fase de la forma deportiva con las fases del plan de entrenamiento. Por lo tanto, la fase de desarrollo queda dentro del periodo preparatorio y la fase de obtención queda dentro del periodo competitivo. Además, dice que esa fase de obtención se va a perder, o sea que es imposible mantener ese nivel de forma deportiva y que se va a perder sí o sí. Por eso hace el periodo de tránsito, para que en ese periodo de tránsito el atleta pueda recuperarse y pueda comenzar nuevamente. La imagen lo que muestra son dos picos de forma deportiva, pero incluso ahí tiene que haber un tránsito. Luego vamos a ver que ese tránsito se pierde
totalmente cuando llega el profesionalismo. No existe el tránsito. Y que el atleta siempre va a jugar bien. Siempre. Nunca él va a estar jugando a un nivel y luego después, como pierde o como dicen la forma deportiva, pues entonces empieza a mermar. Hay varios inconvenientes con esto, que era lo que le estaba mencionando, porque no se adapta a lo que nosotros, la realidad, a lo que nosotros estamos viendo hoy en día en el deporte. Además, habla que la forma deportiva se desarrolla en base a los componentes de la preparación. O sea, se va a desarrollar en base a los componentes de la preparación. ¿Y cuáles son estos componentes? Se dice que estos componentes, fíjense, es la preparación técnica, la preparación táctica, la preparación psicológica, la preparación física, preparación teórica y una preparación integral que nunca nadie supo cómo era esa preparación integral. Le dijeron a los entrenadores, tiene que haber una preparación integral, que lo que suponía eso era que el entrenador, después que hacía toda esa preparación general, incluso esas preparaciones especiales, tenía que ponerlo un todo. ¿Cómo? Bueno, eso dependía de cada cual, porque nunca hubo, lejos de esta mención nada más de una preparación integral, nunca se dijo cómo se hacía. Pero además, los psicólogos entraron en el juego y entonces hablaron de un engranaje psicológico de la forma deportiva. Y entonces dicen que el atleta, cuando está en esa forma deportiva adquirida mediante el entrenamiento a través del trabajo técnico, táctico, físico, etcétera, ¿ok? Va a tener una conciencia extraordinaria. No sé a qué se refiere. Dice que va a estar centrado en el presente. Normalmente lo que yo veo antes de competir es que el atleta está perdido. Está en Belén con los pastores y se pone a oír su música y hace cualquier cosa, con tal de no pensar tanto en la competencia. Y el presente es la competencia, por supuesto. Dice que va a tener una sensación de control. Nunca he visto a alguien más descontrolado que antes de empezar a competir. Eso es lo que veo, por lo menos yo no he visto ese atleta que tenga esa sensación de control, que lo muestre. Dice que va a tener una gran autoconfianza y esto choca con el estado de incertidumbre que tienen todos los atletas antes de empezar a jugar. Más menos, porque también depende de contra quién voy a jugar, contra la importancia que tiene ese partido. Pero esa autoconfianza puede surgir en el momento ya que empezó la competencia, no antes de la competencia. O sea, él no llega así a la competencia. Y luego dice que optimismo, sí, muchas veces le preguntas al atleta, ¿cómo te sientes? No, bien. Si se refiere a eso, ahora, el que esté bien es una cosa muy diferente. Dice que está cargado de energía. Es posible que ese atleta, pues, por supuesto, y además quiera salir de eso lo antes posible. Quiere entrar a la cancha y jugar y punto. Y dice que hay ausencia de miedo. Y bueno, y que es el estado de incertidumbre al que está sometido entrenador y atleta cuando llega a competir. ¿Qué cosa es? Porque tener miedo no es malo, es natural el que se tenga miedo. Incluso es un mecanismo de defensa. Y dice que va a estar relajado mentalmente y físicamente. Bueno, pues yo dudo de todas estas cosas que... Ahora sí, es posible, más o menos tenga eso, pero no por lo que entrenó, sino por el nivel competitivo que pueda tener el atleta. Por ese nivel competitivo que pueda tener el atleta. Ese nivel competitivo se lo da la competencia, no se lo da el entrenador.